Saludos hermanos, una vez más con ustedes su hermano y servidor Alexis Mosquera desde la ciudad de Panamá para compartir una reflexión más acerca de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra iglesia católica, ¿no? Tratando de iluminar un poco nuestra realidad humildemente con lo que la iglesia nos enseña. Vamos a hablar un poco de lo que ha provocado en nuestra iglesia universal el último documento del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Fiducia Supplicans, donde se ha autorizado la bendición pastoral no litúrgica de las parejas homosexuales, ¿no? Yo no voy a detenerme en esta reflexión hablando de que si está bien o está mal, porque hay personas que han defendido el documento, otros que no. Otros que dicen que se les puede bendecir para que ellos vean su error y puedan salir de allí, que no se le está condenando y que no se le está aprobando su situación, su unión, que no es lo mismo bendecir la pareja en sí que la unión que ellos tengan. Bueno, una serie de contradicciones, ¿no? Porque yo creo que una pareja que quieren vivir maritalmente, o digamos que son parejas, no pareja de hermanos ni de amigos, ni en una competición deportiva, sino pareja conyugal, ¿no? No creo que se pueda separar de ellos la unión con el término de pareja, ¿no? No quiero entrar en ese detalle. Lo que yo quiero hablar un poquito es acerca de lo que dice el nombre de esta reflexión que le he puesto, como ustedes han leído: bendición, arrepentimiento y misericordia, o arrepentimiento, misericordia y bendición. Porque yo pienso que el problema está en que no se están haciendo las cosas bien, y eso no es de ahora. Desde hace mucho tiempo en la iglesia hemos dejado de hacer las cosas como se tienen que hacer. Bueno, digamos, la idea del documento es que, bueno, que si estas personas están viviendo en pecado porque reconocen que la relación sexual homosexual, la pareja homosexual está mal, que es un desorden, como dice el catecismo, que es antinatural, están mal, bueno, que con esa bendición ellos pueden entonces suscitar un cambio, un arrepentimiento, para que entonces la misericordia de Dios los salve, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿ese será el camino adecuado, correcto para ayudar a esas personas? Porque eso se puede prestar para confusión. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es lo que la iglesia ha hecho desde siempre, comenzando por Jesús. Cuando Jesús, después de ser bautizado por Juan el Bautista, que bajó sobre el Espíritu Santo, se fue al desierto luego a ayunar y a orar, que fue tentado por el demonio. Una vez pasadas las tentaciones y superadas, Jesús se presentó en Galilea, y las primeras palabras de Jesús, el capítulo 4 del Evangelio, es conviértanse y crean en el Evangelio. Es decir, Jesús comenzó a predicar el Evangelio. Es decir, es correcto que una bendición va a suscitar en una persona el arrepentimiento. Tal vez sí, tal vez lo haga. Pero ¿cómo podemos saber si lo va a hacer? ¿Cómo podemos saber si la intención de esa pareja, de esa persona, es dejar el pecado? O la intención de ellos, como sé que hay, que es que les bendigan su error, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si, por ejemplo, fíjense, esto es sentido común. Si un homosexual quiere dejar el pecado y comienza a practicar es que esto es sencillo, comienza a practicar lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice. El catecismo dice claramente que el homosexualismo es un desorden intrínseco, o sea, antinatural. ¿Qué es antinatural? O sea, Dios no nos creó así, porque no es natural. Lo natural es lo que Dios creó, hombre y mujer. O sea, al decir que es antinatural, quiere decir que Dios no nos creó así, no viene en nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces hay gente que dice que Dios pudo haber creado también así las personas. El catecismo no se puede equivocar, ni la palabra de Dios. Y dice que es un desorden intrínseco, o sea, un desorden. ¿Qué significa desorden? Que no está ordenado a lo que Dios lo ordenó, a la sexualidad en este caso, ¿verdad? Dios hizo todas las cosas con un orden, con un fin, para que se cumpliera.
Entonces dice que esas personas no deben ser rechazadas ni discriminadas, pero que están llamadas a guardar la castidad. Entonces, si yo tengo una tendencia homosexual, pero yo creo en Jesús y quiero amar a Jesús y quiero obedecer a Jesús y quiero salvar mi alma, entonces yo dejo de vivir como pareja y comienzo, como he leído y escuchado en las redes sociales y que conozco también personas homosexuales con esa tendencia que están viviendo célibes. Y lo primero que tú tienes que hacer es dejar tu pareja. Porque si tú tienes el deseo de salvarte y de cumplir con la palabra y con lo que dice el catecismo, tú dejas la pareja. Ese es como el que vive en fornicación. Si yo quiero realmente salvarme y comer el cuerpo de Cristo y confesarme y estar en gracia, tengo que dejar esa relación. Y lo mismo con el adulterio. Mientras yo esté allí, así, en adulterio, viviendo con otra con la que no me casé, o con otro con el que no me casé, o en fornicación, sin ningún sacramento del matrimonio en este caso, entonces yo no dejo eso, entonces yo no quiero seguir a Cristo. No quiero. Entonces, lo mismo pasa con la pareja homosexual. Si yo quiero vivir la castidad, entonces yo no voy a ir a que me bendiga la pareja. Yo voy independientemente y hablo con el Padre y le digo que me ayude. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos haciendo las cosas mal, enfocando las cosas mal. No se trata de que yo bendigo para ver como si la bendición fuera algo mágico, ¿no? Y aquí tenemos que definir un poco qué significa la palabra bendecir. La palabra bendecir, según la Real Academia, e incluso esa es una definición que también es religiosa, ¿no? Es decir bien, decir bien. Génesis 1:22 dice, vio Dios que era bueno y lo bendijo. O sea, Dios bendice algo cuando ve que es bueno, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, la palabra bendecir significa decir bien. O sea, para que se dé el visto bueno. Y también dice la Real Academia, dice que no solamente es decir bien, sino exaltar, elogiar. ¿Cómo puedes tú exaltar y elogiar algo que no está bien? ¿Verdad? O sea, no podemos exaltar un ladrón, un atraco, qué sé yo, un narcotraficante o el tráfico en sí. No, eso no se puede bendecir, no se puede decir bien de eso. Se tiene que decir mal, que eso está mal, ¿verdad? Entonces, bendecir significa eso. Entonces, y esa es la definición de bendecir. Luego hablemos de la definición de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, que es lo que supuestamente se está buscando con esa bendición, que se produzca en la persona un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir que a mí me duele. Arrepentimiento, no remordimiento. Remordimiento es que yo me siento mal por haber hecho eso, pero me siento mal porque soy soberbio y orgulloso y yo no, ¿cómo es posible que haya caído en eso y me siento mal conmigo mismo? No. El remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. El arrepentimiento es que a mí me duele que yo he ofendido a Dios. Ese es el auténtico arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es ese. Entonces yo me arrepiento y reconozco que soy pecador, que estoy viviendo mal, que estoy haciendo mal, y entonces eso genera una cosa que se llama la misericordia de Dios. Misericordia significa miseria, cordis del corazón, es decir, del alma espiritual del hombre. Sí, Dios tiene misericordia, pero cuando Dios tiene misericordia, cuando yo reconozco que yo estoy haciendo mal, que yo estoy viviendo mal, que yo hice mal, que he ofendido a Dios, ¿verdad? Entonces hay que llegar allá. O sea, aquí el fin es que la persona llegue al arrepentimiento y que entonces eso genere la misericordia y yo pueda arreglarme con Dios, vivir como Dios pide y me salve. Eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que la bendición no es algo mágico y eso es como tentar a Dios. ¿Qué es lo que realmente tenemos que hacer para ayudar no solamente a esa persona, sino a cualquier persona que vive en pecado? Es evangelizarlo, lo que hizo Jesús. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Lo que hacía San Pablo cada vez que llegaba a un lugar, evangelizar. Dice San Pablo que la fe entra por el oído y el oído, el escuchar la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces dice que San Pablo cuando iba por las comunidades de Filipo, en Éfeso, en Corinto, él hablaba y dice que él veía que habían personas que la palabra les llegaba y dice San Pablo que veía cómo ellos querían creer. Y entonces los agarraba aparte y les hablaba más profundamente del reino de Dios, del amor de Dios.
y venía la conversión, venía el arrepentimiento. Y entonces venía la bendición y venían los sacramentos, ¿verdad? Entonces, cuando San Pablo llegó a Atenas, que predicó en el Evangelio, en Atenas, en su predicación Hechos de los Apóstoles, quise decir, San Pablo predicó y dice que los atenienses escucharon, pero cuando escucharon hablar de resurrección de los muertos, dijeron, de eso te escucharemos otro día. Pero dice que un grupo que estaba allí, incluyendo una mujer que se llamaba Damaris, creyeron. Y San Pablo fue y les explicó más profundamente y se convirtieron. Sintieron arrepentimiento y se convirtieron. Y se unieron al pueblo, a la comunidad, ¿verdad? Entonces, aquí la opción es lo que hizo Jesús, lo que hizo San Pablo, lo que hicieron los apóstoles y lo que han hecho todos los santos. Lo decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio, dice San Pablo. Ay, San Pablo bautizó, por supuesto que bautizó, pero San Pablo lo que quiere decir con esa expresión es que hay un orden para cada cosa. Primero es la evangelización, primero es predicar. Entonces, a esas personas, sean homosexuales o no, en cualquier situación, lo que hay que hacer es llegarle con la palabra de Dios. Decirles, Dios te ama, Dios te ama. Miren, hay 4 que yo siempre predico así. Son 4 temas que cuando tengo una comunidad para aplicarles, a veces me llaman para que dé un retiro de un día. Son 4 temas fundamentales. El primer tema es el amor de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te quiere. No importa tu pecado, no importa cómo has llegado hasta aquí, no importa lo que tú hayas hecho. Dios no te ha dejado de amar. Dios no te ha dejado de amar. No importa si eres homosexual, si eres drogadicto, si violaste, si abortaste. No importa, Dios te ama. Dios te ama, Dios envió a su Hijo y dio la vida por ti, derramó su sangre por ti. Él tiene que escuchar eso. Aunque por teoría lo sepa, Él tiene que escucharlo en una predicación con fe, con poder, ¿verdad? Y que Dios le suscite al escuchar esa predicación una gracia carismática, actual carismática, que se llama la fe carismática, para que Él en ese momento crea. No puede ser fe teologal porque todavía no está en gracia de Dios. La fe teologal viene con la esperanza y la caridad cuando eres bautizado, pero Dios le da una fe carismática actual, o sea, para el momento, actual significa el momento, para que la persona crea, como pasaba en la predicación de San Pablo y de Cristo también, ¿verdad? Entonces, que la persona allí crea, y se le dice que Dios no te condena, Dios te ama, Dios te ama. Y luego en esa misma jornada el segundo tema sería hablar del pecado. Ah, sí, Dios te ama, Dios te quiere, Dios no te condena, pero te dice una cosa, el pecado es tu enemigo. El pecado no te va a hacer feliz. Si tú sigues en ese pecado, si tú no dejas el pecado, si tú no renuncias al pecado, si tú no te arrepientes de tus pecados, no te vas a salvar, no vas a ser feliz. Mire, hermano, ¿sabes qué? Uno de los actos más hipócritas y malvados que hay es decirle a una persona que está viviendo mal en pecado que Dios la ama así, con ese pecado, y que no tiene que cambiar. ¿Saben por qué? Porque si la persona no deja ese pecado, jamás va a ser feliz, jamás va a tener paz en su corazón, y su salvación eterna está en riesgo. Entonces hay que llegar a las personas y decirle al corazón, Dios te ama, pero necesitas renunciar a tu vida pecaminosa. Necesitas convertirte. Necesitas sentir arrepentimiento para que Dios pueda tener misericordia. Miren, hermano, ahí está el Evangelio cuando Cristo estaba en la cruz, crucificado en medio de 2 malhechores. Los 2 eran culpables, los 2 eran ladrones, Cristo era inocente. Y uno le reclamó a Cristo que lo salvara, sin reconocer su pecado. Pero el otro, reprendiendo al inconverso, al que no tenía arrepentimiento, al que no reconocía su pecado, le dijo, ¿acaso tú no temes a Dios? Estando en el mismo suplicio que Él. Nosotros somos culpables porque hemos hecho mal, pero Él no ha hecho nada, Él es inocente. ¿Se dan cuenta? No puede haber misericordia, no puede arrancar el hombre la misericordia del corazón de Jesús si no reconoce que ha fallado. Y que le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ah, ahí se robó este hombre, era tan ladrón que se robó el cielo, como se dice, ¿no? Entonces Cristo dice, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué generó la salvación de ese hombre? La misericordia de Dios. ¿Y qué arrancó del corazón de Jesús la misericordia de Dios?
el reconocimiento de que estaba viviendo mal. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, recuerdan que estaba en el árbol, ¿no? Y le dijo, bájate que hoy tengo que cenar en tu casa. Y se fueron, y Zaqueo estaba feliz, entonces se fue. Y dice que se llenó a la casa de Zaqueo de cantidad de pecadores públicos, ¿no? Muchos publicanos, ¿no? Jesús estaba ahí seguro comiendo, pero estaba predicando del reino. Jesús no perdía el tiempo. Jesús hablaba del reino de Dios. Jesús andaba, dice que veía a la gente que estaban como ovejas sin pastor y se ponía a predicarles el gran anuncio de que Dios es tu papá, que Dios te ama. Y Jesús predicaba y predicaba. Y en un momento, Zaqueo se levanta y dice, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien yo he estafado, le voy a devolver 4 veces. Zaqueo era un ladrón y su debilidad era eso, el dinero, el robar. Él fue al grano, él reconoció su culpa. Y no fue cuando Zaqueo reconoció su culpa, es que Jesús lo bendijo. Y le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. ¿Se dan cuenta? Si Zaqueo no reconoce su pecado y su error, y no hay un propósito de enmienda y reparar sus errores, no hay salvación, no hay misericordia. Pero ¿cómo llegó la misericordia? El arrepentimiento primero para que llegue la misericordia a través de la predicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo que tenemos que volver a evangelizar a esas personas, a esas parejas, hacerles un retiro de evangelización. Eso es lo que hay que hacer. Predicarles el evangelio con amor, sin discriminarlos, sin rechazarlos, acogerlos, abrazarlos, pero decirles con amor la verdad. ¿Verdad? Yo aquí voy a dejarles abajo en el video, ¿verdad? En la descripción, un video que hice ya algunas semanas atrás de los 3 momentos de evangelización: el querigma, la catequesis y los sacramentos. Esos son los 3 momentos, ¿no? Y qué señales acompaña a Dios en cada momento: el querigma, los carismas, en la catequesis, la gracia actual, y en los sacramentos, la gracia sacramental, ¿no? Entonces, lo remito ahí para que lo vean, ¿no? Y después de este programa voy a hacer otro que va a ser la continuación de este, que se va a llamar Jesús bendice o sana la homosexualidad. Jesús bendice o sana la homosexualidad. Y voy a hablar, va a ser un programa de testimonio, 5 encuentros que tuve yo con homosexuales. Como 4 homosexuales los sacó el Señor a través de este pobre pecador que les está hablando del pecado, cómo arreglaron su vida a través de pura evangelización, ¿verdad? Tanto personalizada como en retiros. Y del último caso vamos a hablar que él no se convirtió. Bueno, vamos a explicarlo y van a ver. Y yo quiero que no se lo pierdan, porque ahí vamos a describir cómo es la vida realmente de un homosexual. Y ustedes se van a dar cuenta que es un infierno, que no son felices. Y que si no salen de ahí a través de la evangelización, nunca van a ser felices. No se lo pierdan, se va a llamar así: Jesús bendice o sana la homosexualidad. Una de las cosas. Entonces, para ir concluyendo, la única opción que tenemos fue cumplir con la gran comisión que le dio Cristo Jesús a la iglesia. Y lo hemos dicho, la iglesia existe para evangelizar. Antes de ir al cielo, Cristo dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Quienes crean y se conviertan y se bauticen serán salvos. Los que no crean se condenarán. Estas señales acompañarán a los que crean en mí. Y ahí va a hablar de los carismas, ¿no? Hablar en lengua, imponer la mano sobre el enfermo y se sanarán, expulsarán demonios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cumplir con lo que Jesús nos dijo. Jesús ya nos lo dijo: evangelizar, predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que la evangelización, bien hecha, con amor, con mucho amor, pero con mucha claridad, con luz, suscite en las personas el arrepentimiento. Miren ustedes, ahí está el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba por allá, ¿verdad? Perdonen que me extienda un poquito más. Estaba por allá en su pecado, había desgastado la herencia, estaba en pecado grave, cuidando cerdos, pero dice que entró dentro de sí. Eso se llama examen de conciencia.
Y dice que cuántos jornaleros de mi padre comen bien pan abundante y yo aquí muriendo de hambre. Y ahí es donde él viene el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Y dice, me levantaré. Eso está en su interior, ¿ah? Examen de conciencia. E iré a la casa de mi padre. Y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco, ahí está el punto, ¿ah? Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y se levantó. Y cuando llegó, iba llegando, dice que el padre lo vio y corrió. Miren, el padre nunca salió a buscarlo, sino que el hijo tenía que volver arrepentido. Así funciona esto. Así funciona esto. El Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti, si tú no te arrepientes. Entonces, y lo honras como tu Señor. Sí te ama, pero recuerda que es el Señor, ¿eh? Sí tiene misericordia y es bondadoso, pero es el Señor. Y es misericordioso, pero es justo también. Y dice que llegó donde el padre y le dijo el mismo discurso que en su interior había dicho. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Miren, esa parábola del hijo pródigo está los 5 pasos de la confesión, del sacramento de la confesión. Examen de conciencia, reconocimiento de pecado, propósito de enmienda, y luego cuando llegó a la casa de papá, confesión de boca. ¿Y qué pasa? Después dice que el papá le puso el anillo, sandalias nuevas y le puso un vestido nuevo. Eso sea la gracia. Cuando tú te confiesas estando en pecado mortal, de corazón, arrepentimiento, reconociendo que ya no mereces, porque lo has hecho mal, entonces Dios te perdona y te restituye en la gracia. Esa es la verdadera salvación. Olvídate que bendición, que pastoral, que eso no te va a salvar. Si tú no te arrepientes y no te confiesas y no cambias de vida y no tienes una vida nueva, los demás te están engañando, te están mintiendo. Y dice que entonces mataron el cordero y el banquete. Ahí está la Eucaristía. Ahí está la Eucaristía. Hermanos, miren, el cielo está lleno de pecadores y el infierno también. La única diferencia es que los que están en el cielo, claro, exceptando a la Virgen María, por supuesto, ¿no?, es que son pecadores que se arrepintieron y que reconocieron que eran pecadores, que no merecían. San Francisco así dice que él tenía un dolor en su corazón. Dice, ¿cómo voy a presentarme yo el día que yo me muera ante Dios después de haber pecado tanto? San Francisco así, el santo más grande de la iglesia. ¿Se puede usted imaginar? Entonces, y el infierno está lleno de pecadores igual o tal vez no tan graves como los que están en el cielo. En el cielo hay pecadores que fueron violadores, narcotraficantes, homosexuales, adúlteros, fornicarios, lo que usted menos se imagina. Pero se arrepintieron y pidieron perdón. Y se confesaron y comenzaron una vida de gracia. En el infierno son los mismos pecadores, clase de pecado quiero decir, ¿no?, pero que nunca se arrepintieron, que no reconocieron que estaba mal. Y por eso no pudo en ellos generar la misericordia de Dios. Un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desprecias. Hermano, la misericordia de Dios puede descender sobre nosotros cuando reconocemos que estamos haciendo mal las cosas. Entonces, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal. Y esperen el otro programa porque van a ser 5 testimonios de personas que hemos ayudado a salir de la homosexualidad. Y uno que nos contó la vida de cómo él vive en Estados Unidos. Escúchenlo porque ustedes se van a dar cuenta. Y cuando ustedes escuchen eso, ustedes se van a dar cuenta que eso no se puede bendecir, ni apoyar, ni aprobar. Porque es lo más cercano que hay al infierno. Que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga y felicidades.